Mi madre y su padrastro me echan de mi casa durante mis exámenes finales para hacer lugar para su verdadero nieto, pero ahora tengo la posibilidad de hacer que los echen a todos de la casa. Yo de 19 años fui echada de mi casa por mis padres hace aproximadamente un año justo. Unas semanas después de cumplir 18 y eso no es ni siquiera la peor parte. Sucedió justo alrededor de la semana de exámenes finales en la secundaria y prácticamente no tenía a dónde ir. Tuve mucha suerte de tener buenos amigos porque mi mejor amiga y sus padres me permitieron darme con ellos y no puedo estar más agradecida con ellos. La razón por la que mis padres me echaron fue porque mi hermana mayor quedó embarazada y decidieron que era el momento de que ella se mudara de nuevo con ellos para que recibiera el mejor cuidado. Ella ni siquiera es realmente mi hermana biológica completa, es mi media hermana. Mi madre había estado saliendo con Jacob, llamemos así a mi padrastro, cuando estaban en la universidad y ella quedó embarazada un par de meses antes de graduarse, pero ella era demasiado joven en ese momento, así que decidió tener al bebé, pero no quería casarse con él ya que solo había sido un romance pasajero. Y terminaron su relación. Jacob todavía quería ser padre, así que decidieron criar juntos a Saya, llamemos así a mi media hermana, y mantuvieron el contacto. Cuando Saya tenía 3 años mi mamá conoció a mi padre biológico. Salieron durante 2 años y se casaron un año después de su matrimonio. Ella quedó embarazada de mí y una vez más quiso tener al bebé. Pero mi padre no estaba listo, quería interrumpir el embarazo, pero mi madre no pudo aceptar eso, así que terminaron separándose por este motivo después de que mi papá abandonó a mi madre embarazada. Ella decidió cortar todos los lazos con él y su familia y reconciliarse nuevamente con Jacob, así que cuando nací mi papá ya no estaba en la vida y fui criada por mi madre y mi padrastro. Se casaron un par de años después de que se finalizó el divorcio con mi padre, pero incluso entonces nunca he podido aceptarlo como parte de mi familia porque nunca me ha tratado como tal. Supongo que la única razón por la que decidió reconciliarse con mi madre mientras ella estaba embarazada de mí era porque quería ganarse su favor, y supongo que todavía estaba enamorado de ella, pero siempre he sido una carga para él y siempre ha sido frío conmigo desde que era pequeña. Incluso Saya se comportaba igual conmigo, así que aunque me llevaba bien con mi madre nunca pude sentir afecto por ellos, a pesar de que hemos vivido como una familia toda nuestra vida. Eso nunca ha significado nada para ellos, siempre me han tratado como una extraña, y aunque mi madre siempre ha afirmado que me quiere tanto como a ellos, nunca ha sido así porque nunca ha reconocido lo distantes que son conmigo. Cuando era más joven, en realidad intenté vincularme con ellos, pero siempre fui rechazada, así que cuando fui lo suficientemente mayor para darme cuenta de lo que estaba pasando, renuncié a tener una relación con Jacob y Saya, y así ha sido. No debería haberme sorprendido cuando decidieron echarme de la casa porque Saya estaba embarazada y quería mudarse de nuevo con nosotros. Pero me sorprendió. Debería haber sabido que para Jacob Saya siempre iba a ser una prioridad, sin importar cuántos años mayor fuera que yo, pero supongo que esperaba que mi madre tomara una posición a mi favor, lo cual no hizo. Hace aproximadamente un año, justo 2 días antes de que comenzara la semana de exámenes finales, Saya llegó y nos dijo que estaba embarazada. Ella es 6 años mayor que yo, así que en ese momento tenía 24 años. A pesar de eso, mis padres decidieron echarme para acomodarla a ella y así ella pudiera ahorrar dinero. Saya y su novio, que ha estado con ella desde la secundaria, vivían juntos en un pequeño apartamento a una distancia de nuestra casa. Pensé que sería razón esperar que ella siguiera viviendo allí,
Pero quería mudarse de nuevo a casa. Porque no se sentía cómoda en ese apartamento, sola ella trabaja desde casa. Y su novio tiene que salir a trabajar todos los días y ocasionalmente su trabajo requiere que viaje, así que pensó que mientras estuviera embarazada sería más fácil mudarse de nuevo con sus padres. De esta manera no tendría que estar sola en ningún momento y podría ahorrar mucho en alquiler, ya que incluso su novio iba a mudarse con ella. Entonces ella y mis padres decidieron que se mudaría de nuevo a la casa. Aún habría estado bien para mí, pero decidieron decirme que tenía que mudarme por un par de meses, ya que necesitaban una habitación para ella. Saya ya tenía una habitación en nuestra casa, pero después de que se mudó para ir a la universidad, Jacob la convirtió en una oficina. Mis padres me dijeron que no podía quedarse en la sala. La única opción viable era que yo cediera mi habitación y me dijeron que lo considerara como un sacrificio por mi familia. Puede que no me hubiera molestado tanto si no hubiera sido una conversación que tuvieron conmigo justo antes de mi primer examen. Ya estaba bastante estresada porque tenía que prepararme para una prueba y tenía un montón de exámenes en las próximas 2 semanas, pero todo lo que les importaba era a Saya y su embarazo. Entonces me planté y les dije que no me iba a ir a ningún lado porque Saya nunca había sido mi familia, nunca me había tratado como familia, así que no necesitaba hacer sacrificios. Mis padres trataron de razonar conmigo, pero pensé que estaban locos y seguí discutiendo con ellos. Hasta que finalmente estallaron. Jacob me dijo que tenía que irme al final de la semana o de lo contrario me echarían y nadie podría detenerlo, ya que yo era adulta y él era libre de decidir si quería permitirme vivir en su casa o no. Pensé que mi madre me defendería, pero me dijo que Jacob tenía razón y que necesitaban hacer espacio para sus verdaderos nietos, así que no tenían tiempo ni energía para pelear conmigo sobre esto y simplemente tenía que hacer lo que me decían. El hecho de que mi mamá usara la frase verdaderos nietos solo confirmó lo que ya había creído y sabido durante años, que mi mamá, Saya y Jacob formaban una pequeña familia propia y yo siempre había sido una extraña y siempre sería como tal. Estaba muy molesta. Así que decidí empezar a empacar mis cosas de inmediato sin siquiera preocuparme por el hecho de que tenía un examen al día siguiente. Ni siquiera intentaron detenerme mientras me iba, así que sabía exactamente cuáles eran sus prioridades. Terminé en la puerta de la casa de mi mejor amiga. Cuando le expliqué todo a ella y a sus padres, me dijeron que estaba bienvenida para vivir con ellos y que podría quedarme el tiempo que quisiera. Muchos de ustedes pueden estar preguntándose por qué no me dirigí a algún miembro de la familia. Pero déjenme aclarar, no tengo realmente ninguna familia que conozca la familia de Jacob. Es igual que él, no les gustó en absoluto y sabía que habría sido inútil acercarme a ellos porque ayudarme sería lo último que harían. En cuanto a la familia de mi madre, nunca los he conocido. Aparentemente sus padres y el resto de nuestra familia la cortaron cuando ella quedó embarazada de Saya, porque querían que se centrara en obtener su título y no querían que siguiera adelante con el embarazo porque era demasiado joven. Pero ella siguió adelante de todos modos y desde entonces nadie de su familia ha hablado con ella. Ni siquiera estuvieron en su boda con mi padre, ni cuando nacieron Saya o incluso yo, o al menos eso es lo que ella me dijo. Así que no pensé que tuviera ninguna familia que pudiera ayudarme, así que tuve que recurrir a mis amigos en su lugar después de que me echaron de casa. Y empecé a quedarme con mi mejor amiga y su familia esperaba constantemente que mi madre se pusiera en contacto conmigo. No tenía tales expectativas de Jacobo Saya porque sabía que nunca les importé
Y probablemente estaban felices de que me hubiera ido, ya que nunca encajé en su perfecta pequeña familia, pero el hecho de que ni siquiera mi madre decidiera ponerse en contacto conmigo después de que me fui es lo que realmente me dolió. Después de un par de meses decidí perder toda esperanza. Ha pasado un año desde entonces y he oído de un par de amigos que se dio a luz hace unos meses y ella y su novio han estado publicando sobre lo orgullosos que están de ser padres de su hija. Los tres todavía viven con mis padres, presumiblemente porque quieren ahorrar en alquiler. La verdad es que no me importa en absoluto, me he centrado únicamente en mejorar mi propia vida. Porque después de graduarme de la secundaria tuve que pensar en cómo acceder a la universidad ahora que no tenía contacto con mis padres tampoco. Tenía dinero. Los padres de mi mejor amiga fueron lo suficientemente amables como para permitirme vivir con ellos sin pagar alquiler, pero no podía esperar que también pagaran mi universidad. Considerando que tienen 2 hijos propios, estaba muy preocupada por eso. Pero afortunadamente había solicitado un par de programas de becas. Como soy una estudiante bastante buena, obtuve una beca de una de las ciudades a las que había solicitado y decidí ir allí, aunque no era mi primera opción, ni siquiera mi segunda. No estaba en posición de rechazar ninguna oportunidad de ahorrar dinero, ya que la beca cubría el 60% de mi matrícula. Decidí tomar un préstamo estudiantil con la ayuda de los padres de mi mejor amiga. Con ellos como confirman del préstamo, pero les asegurémonos. Sé que lo lograré por mi cuenta y también es bastante gratificante. No había tenido contacto con mi familia durante el último año y tampoco esperaba que se pusieran en contacto conmigo, pero sorprendentemente mi madre me envió un correo electrónico hace una semana diciendo que quería que regresara a casa por el fin de semana, porque realmente me extrañaba, al igual que Jacob y Saya. Sabían que me habían tratado injustamente y querían una oportunidad para arreglar las cosas conmigo. En el correo electrónico mi madre estaba siendo extra dulce y exageradamente afectuosa, por lo que me parecía muy falso. Llámalo presentimiento o simplemente instinto, pero supe de inmediato que había algo sospechoso y no respondí a ese correo electrónico. Ella me envió otro correo un par de días después, pero tampoco respondí a ese. Aunque estaba tentada a averiguar qué estaba pasando, sabía con certeza que había una razón detrás de su comportamiento. Era muy improbable que de repente hubieran recobrado el sentido un año después del incidente y se sintieran culpables. De repente era posible, pero los conozco desde siempre y sé cómo son como personas, así que parecía poco probable. Sin embargo, obtuve la explicación que necesitaba hace 2 días, cuando mis abuelos maternos decidieron ponerse en contacto conmigo. Me sorprendió que incluso hubieran encontrado una manera de contactarme, porque estoy bastante segura de que mis padres no les dieron mi información de contacto. Me dijeron que tuvieron que preguntar mucho y eventualmente uno de mis amigos de la secundaria decidió confiar en ellos y darles mi número de teléfono. Resultó ser mi mejor amiga y estoy tan contenta de que no me haya dicho nada al respecto, porque fue una sorpresa muy agradable y a mí me gustan las sorpresas, o al menos las que son positivas. Cuando me llamaron me costó creer que realmente eran ellos, porque, como mencioné, nunca los había conocido. Nunca los había visto ni escuchado sus voces. Al principio estaba bastante escéptica, pero luego me hicieron una videollamada y me mostraron un montón de álbumes de fotos con mi madre en ellos. Fotos de su infancia y adolescencia. Se emocionaron bastante al verme y yo también lo hice, no sé por qué, pero así fue. De todos modos empezamos a hablar y empecé a contarles sobre mí y mi vida
Intenté evitar el tema de mis padres. Tanto como pude, pero no tenía sentido ya. Que ellos ya sabían todo, me dijeron que una gran parte de la razón por la que no me habían contactado hasta ahora era por culpa de mis padres y que recientemente habían descubierto la verdad, por lo que decidieron ponerse en contacto conmigo. Estaba realmente confundida sobre lo que eso significaba, porque hasta donde yo sabía, mis abuelos habían cortado todo contacto con mi madre y nunca habían mantenido comunicación con ella después de que quedó embarazada por primera vez. Eso era todo lo que sabía, porque eso era lo que mi madre me había contado, pero aparentemente había más en la historia. La razón por la que no habían estado en contacto durante tantos años no era porque estuvieran en contra de que mi madre tuviera a Asia a una edad tan joven, sino porque estaban en contra de su relación con Jacob. Mi madre me había estado contando un montón de mentiras sobre sus propios padres porque quería preservar la imagen intachable de Jacob. Mis abuelos habían sido bastante comprensivos con el embarazo y le dijeron que era su decisión si quería tener al bebé o no, pero no estaban de acuerdo con su relación con Jacob porque en ese momento él era un adicto. Habían crecido en el mismo vecindario, fueron a la misma secundaria y terminaron en la misma universidad, por lo tanto mis abuelos estaban bien al tanto de lo que Jacob había estado haciendo desde la secundaria y no aprobaban su relación con mi madre. Le dieron un ultimátum. Estaban dispuestos a apoyarla durante el embarazo e incluso después de él, ya que obviamente necesitaría apoyo financiero. De su parte, su única condición era que ella tendría que romper con Jacob porque no querían que él la influenciara. Después de pensarlo mucho, mi madre decidió romper con Jacob porque por mucho que él intentara, simplemente no podía cambiar su actitud. Creo que era lo mejor para ella, pero supongo que empezó a resentir a mis abuelos. Ellos lograron obtener la custodia total de Saya cuando nació y a Jacob solo se le otorgaron derechos de visita supervisados durante los primeros años. Gradualmente él pudo terminar su carrera y rehabilitarse, pero mis abuelos aún no confiaban plenamente en él. Tenían razón en ser cautelosos, porque él recaía cada pocos meses y aún no era bueno para mi madre ni para Saya. Así que presentaron a mi madre con mi padre, quien resultó ser el hijo de un amigo de la familia. Después de verse intermitentemente durante un par de años, mi madre se casó con él porque había perdido la esperanza de que Jacob mejorara, pero no creo que ella realmente hubiera podido superar a Jacob. Un año después de su matrimonio, ella volvió con Jacob y comenzaron un romance. Luego quedó embarazada por segunda vez y tuvo que confesarle a mi padre el romance, porque simplemente no podía imaginar una vida sin Jacob. Su infidelidad fue en realidad la razón por la que terminó divorcio de mi padre y eventualmente se casó con Jacob. Así que lo que me había contado sobre mi padre era una gran mentira. Después de que nací se realizaron varias pruebas de paternidad y afortunadamente no tenía nada que ver con Jacob. En realidad era hija de mi padre biológico. Eso fue genial, porque no quisiera ser hija biológica de Jacob. De hecho, mi papá incluso tuvo la custodia parcial de mí por un tiempo, pero apenas lo recuerdo, ya que fue hace mucho. Desafortunadamente, mi padre biológico falleció en un accidente automovilístico cuando yo tenía 4 años, lo que hizo aún más conveniente para mi madre mentirme el resto de mi vida. La familia de mi padre no quiso tener nada que ver conmigo después de su fallecimiento, así que fue bastante conveniente para mí. Mamá, en cuanto a mis abuelos, estaban muy molestos cuando se enteraron de que mi madre había tenido un romance con Jacob. Una vez más le dieron un ultimátum: podía cortar a Jacob de su vida permanentemente y tratar de trabajar en su matrimonio con mi padre, o podía
divorciarse y nunca volver a hablar con ellos. Esta vez mi madre eligió estar con Jacob. Para entonces él había estado limpio durante casi un año, que era más tiempo del que había estado limpio en cualquiera de sus intentos anteriores. Esa fue la última gran pelea que mi madre tuvo con sus padres. Ella todavía estaba embarazada de mí en ese momento. Después de eso no volvieron a hablar. Hasta que yo nací, cuando mis abuelos se ablandaron y decidieron ponerse en contacto con ella para verme. Jacob no estaba dispuesto a colaborar y ser una familia feliz con ellos debido a la forma en que lo habían tratado anteriormente, así que mi madre también rechazó sus intentos de reconciliación. Sin embargo, mis abuelos no se dieron por vencidos, continuaron intentando hablar con mi madre cada pocos meses, pero ella nunca los aceptó de nuevo en su vida. Esto continuó durante un par de años. Cuando Jacob y mi madre pasaron por una mala racha financiera y no pudieron pagar el alquiler sin nadie más en quien confiar, mi madre tuvo que recurrir a sus padres y mis abuelos decidieron comprarle una casa para que no tuviera que preocuparse por el alquiler nunca más. Mis abuelos pensaron que este gran gesto haría que ella volviera a hablar con ellos y que tal vez incluso serían una familia feliz, pero eso no ocurrió. Esto fue hace casi 6 años cuando mi familia y yo nos mudamos a nuestra nueva casa. Fue una gran mejora con respecto al apartamento en el que solíamos vivir. Siempre me había preguntado cómo habían podido permitirse una casa como esta, porque parecía bastante cara y también estaba ubicada en un vecindario bastante agradable. Mi mamá es recepcionista y Jacob trabaja en ventas, pero como dice, su empresa estaba pasando por una mala racha. Era bastante improbable que hubieran podido permitirse una casa así, ya que estaba bastante fuera de su presupuesto, pero ahora pudieron permitírselo todo gracias a mis abuelos. Mis padres, siendo las personas desagradecidas que son, aún no intentaron reconstruir su relación con mis abuelos. Tanto mi madre como Jacob sabían que mis abuelos habían pagado por la casa, pero mi madre les dijo a mis abuelos que todavía no estaban listos para reconectar con ellos y que necesitaban algo de tiempo y espacio para pensarlo, porque no se habían hablado durante mucho tiempo. Emocionalmente era bastante difícil para ellos lidiar con tanto la vez. Mis abuelos eran bastante ingenuos y decidieron darle su espacio por un par de meses, pero cuando mi madre no se puso en contacto con ellos después de eso, decidieron intentar hablar con ella nuevamente. Ella simplemente les dijo que necesitaba más espacio. Esto continuó durante los siguientes años y eventualmente mis abuelos aceptaron que tal vez simplemente no estaba destinado a ser. También estaban envejeciendo y me dijeron que les resultaba humillante intentar ponerse en contacto con su hija una y otra vez solo para ser rechazados cada vez. Así que simplemente le dijeron a mi madre que entendían que ella no quería tener nada que ver con ellos y que era culpa de ellos por no haber sido muy amables con ella en el pasado. Lo único que le pidieron fue que siguiera enviando fotos de nuestra familia solo para que supieran que estábamos bien. Eso sería todo lo que necesitarían para seguir adelante. Mi madre sorprendentemente aceptó eso y así es como mis abuelos habían estado manejando la situación durante los últimos años, lo cual era realmente triste. Terminé llorando cuando me contaron todo esto. Toda mi vida los había considerado villanos, pero en realidad no era así. De todas formas, en cuanto a cómo descubrieron la verdad, mi abuelo tuvo recientemente un susto de salud y tuvo algunos problemas cardíacos que tratar. Cuando esto ocurrió, él y mi abuela decidieron que ya no podían seguir pretendiendo que todo estaba bien. Después de ese susto sería necesario luchar contra las circunstancias para
Que al menos antes de morir pudieran tener la satisfacción de saber que habían hecho todo lo posible por reconciliarse con su familia, así que hace un par de semanas decidieron simplemente presentarse en la casa de mi madre, que técnicamente es su casa ya que ellos la pagaron y está su nombre en la escritura. Cuando visitaron, mi madre no tuvo más opción que dejarlos entrar y atenderlos. Descubrieron que ahora eran mis abuelos, ya que Saya había tenido su hijo, pero cuando preguntaron sobre mí, mis padres se pusieron muy incómodos y no sabían qué decir, así que les dijeron que yo estaba fuera en la universidad y que probablemente no era un buen momento para contactarme porque estaba muy ocupada debido a los exámenes y demás. Ni siquiera pudieron inventarse un nombre de universidad falso para mis abuelos, y fue entonces cuando empezaron a sospechar que algo raro estaba ocurriendo. Tenían el presentimiento de que mis padres habían metido la pata de alguna manera y decidieron hablar con nuestros vecinos después de que se fueron de la casa. Así fue como descubrieron que no había estado viviendo con mis padres durante el último año después de haber sido echada. Por alguna razón los vecinos no sabían la razón exacta, pero tenían un hijo que iba a la escuela conmigo y él le dijo a mis abuelos que había estado viviendo con mi mejor amiga por un tiempo, así que podrían saber algo, y así fue como mis abuelos contactaron a mi mejor amiga y finalmente supieron lo que había pasado conmigo cuando descubrieron la verdad. Naturalmente se enfurecieron. Ahora le dijeron a mi madre que necesitaba desalojar la casa con su familia porque necesitaban hacer espacio para el único verdadero nieto que tenían. Debo decir que fue una retribución en su máxima expresión, porque esas eran las palabras exactas que mis padres me habían dicho, y mi mejor amiga se aseguró de que mis abuelos supieran exactamente qué nervio tocar de repente tuvo sentido, porque mis padres estaban tratando de contactarme y hacer las paces porque estaban a punto de perder su hogar. La única razón por la que mis abuelos habían esperado un par de días para contactarme, incluso después de que supieron todo, era que tenían miedo de cómo reaccionaría, pero eventualmente decidieron ir a por ello. Porque habían desperdiciado muchos años por miedo a cómo reaccionaría mi madre, y ahora querían hacer lo correcto. Sin embargo, mis abuelos también querían que yo tuviera la oportunidad de decidir lo que quería, así que me dijeron que sí quería darle una oportunidad a mi familia. Ellos todavía les permitirían vivir en esa casa, y si quería que se fueran, eso se haría aparentemente. Incluso cuando los visitaron, nadie en la familia parecía estar feliz de verlos, y yo era la única persona que parecía genuinamente interesada en tener una relación con ellos. Mis abuelos no querían ser engañados nuevamente, así que tenía que decidir si quería que mis padres tuvieran un hogar o no. Si soy sincera, creo que quiero que los echen. Pero eso sería un poco demasiado vengativo, así que quiero saber si eso sería lo correcto o no. Entonces sería yo la mala si le dijera a mis abuelos que quiero que echen a mi familia. Actualización 1. Primero que nada, muchas gracias por todos los comentarios y el apoyo que he recibido desde que hice esa publicación. Realmente significa el mundo para mí, y no pueden imaginar cuánto lo aprecio. En cuanto a mi decisión, he decidido que quiero que mi familia salga de esa casa. Se lo comuniqué a mis abuelos hace un par de días y ahora están en el proceso de desalojar a mi familia. Por supuesto, hay muchos aspectos legales con los que no tengo que preocuparme, según mis abuelos. También hay mucha manipulación emocional que mis padres, y principalmente Saya, han estado tratando de utilizar, pero mis abuelos son inmunes a ello porque después de hablar conmigo descubrieron exactamente lo que mi madre había estado diciendo sobre ellos y lo que les había enseñado a sus nietas sobre ellos, así que no tienen ninguna simpatía para
Ellos, para ser sincera, Saya y su novio. Son personas que trabajan, estoy segura. De que podrán arreglárselas por sí mismos como lo hacen muchas otras personas en el mundo, lo mismo para mis padres, así que no creo que deba sentirme mal por nada. Después de todo, no les importó cuando me echaron sabiendo que solo tenía 18 años y aún estaba en la escuela en ese momento. A pesar de eso, pude salir adelante académicamente. Incluso aunque ocurrió justo antes de mis exámenes, tenemos mucho de qué hablar con mis abuelos y mucho que recuperar. Pero por ahora las cosas están yendo bastante bien. Actualización 2. Así que hace un par de semanas mis abuelos iniciaron el proceso de desalojar a mi familia y tienen hasta el final del próximo mes para irse. Mi madre no está contenta con esto y sintió que era su deber informarme. Me envió un correo viviendo de nuevo en el viejo apartamento en el que solía vivir antes de mudarse a la casa. Por suerte para ella, el lugar estaba disponible de nuevo y pudo recuperarlo. No sé mucho más sobre ella, pero al menos parece que está en una situación mejor que mis padres. En cuanto a mis abuelos, ya conté que mi madre y Jacob intentaron contactarlos para pedirles dinero. Obviamente ellos no están dispuestos a ayudarlos más. Después de todo lo que ha pasado, me siento muy agradecida por tenerlos en mi vida, porque ahora tengo algo que se parece a una familia y no a las personas anteriores que creía que lo eran. Por mí parte, las cosas siguen yendo bien. Estoy centrada en mis estudios y en mi vida. Estoy trabajando mucho para pagar mis estudios y devolver el préstamo, así como para aprobar todos los exámenes. Actualización 5. Parece que la historia no ha terminado para mi madre. Hace unos días me enteré de que volvió a llamar a mis abuelos, esta vez con un tono más desesperado. Según lo que me contaron, Jacob ha vuelto a consumir y, como era de esperarse, las cosas han ido de mal en peor. Mi madre les dijo a mis abuelos que tiene miedo por su seguridad y que necesita mudarse de inmediato. Incluso les pidió volver a la casa donde solíamos vivir, la misma casa que ellos ahora habitan y que han convertido en un hogar para ellos. Mis abuelos, sin embargo, se mantuvieron firmes después de todo lo que ha pasado y como mi madre los ha tratado, no quieren tener nada más que ver con ella. Me dijeron que fue una conversación difícil porque, a pesar de todo, sigue siendo su hija, pero también saben que ya le han dado muchas oportunidades. Ayudarla nuevamente solo abriría viejas heridas y no están dispuestos a pasar por eso otra vez. Además, mis abuelos vendieron su antigua casa para poder establecerse en la que antes era nuestra, por lo que no hay un lugar a donde ella podría volver. Si me preguntan a mí, hay iguales probabilidades de que lo que dice mi madre sea verdad o falso, es decir, que Jacob haya vuelto a consumir. No sería extraño, siendo que es un adicto en recuperación, más si tomamos en consideración la situación en la que viven ahora. Pero por otro lado, puede ser un engaño para que mis abuelos vuelvan a caer en sus mentiras. La tercera opción es que sea una combinación de ambas cosas, ya que en el pasado a mi madre no parecía importarle demasiado ese problema de Jacob, así que no sé por qué ahora tendría miedo por su seguridad, por lo que podría ser una mentira para volver a esta casa y luego traer a Jacob con ella. De todas formas, mis abuelos piensan que, sin importar cuál sea el caso con mi madre, ya no hay niños viviendo con ella, así que no se sienten obligados a ayudarla. Si realmente es lo que está pasando, lo mejor sería que buscar ayuda con alguna amiga o en alguna organización. Lo bueno es que durante todo este tiempo mi madre no ha intentado contactarme y estoy feliz con ello.